¿Alguna vez te has preguntado cómo está tu comunicación no verbal? ¿O alguien te ha dicho, mira, es que tú lo que dices es increíble, se te entiende muy bien, pero es que tu comunicación no verbal como que expresa nerviosismo, miedo, inquietud, inseguridad? Si alguna vez te ha pasado alguna de estas situaciones, te invito a que te quedes viendo este video para hablar más sobre las tres partes de la comunicación no verbal: kinesia, proxemia y paralingüística. Empecemos. La gran mayoría de personas con las que he tenido la fortuna de toparme en mi trayectoria de comunicaciones vienen con el mismo problema, y es: no sé cómo hablar, no sé cómo mover las manos, no sé, me siento inseguro, me tiembla la voz, me tiemblan las manos. Y es muy interesante ver cómo la comunicación no verbal cada vez más está en el ojo de la atención de las personas que quieren potenciar su comunicación. Y acá lo clave es que aprendamos mucho más sobre ella, que entendamos sus partes y sus componentes. Lo primero que quería contarles en este video es que, si ustedes recuerdan, en uno de los videos pasados mencionábamos que solamente el 7% de la comunicación son las palabras, lo que decimos, la comunicación verbal, y el 93% restante es la comunicación no verbal. Y muy pocas veces prestamos atención a ese 93% restante. Muy pocas veces somos conscientes y hacemos conciencia de cómo es mi comunicación no verbal, cómo me muevo, cómo se escucha mi voz, cómo me veo en un video. Y muchas veces esta es una situación incómoda, porque a veces yo le pido a la gente que asesoro que se vea en un espejo, que escuche sus notas de voz, que se grabe, y aunque es incómodo, es absolutamente necesario, porque el primer paso para mejorar y potenciar la comunicación no verbal es la conciencia. Es entender yo cómo hablo, para dónde miro cuando recuerdo, por qué me tiembla la voz, en qué momento mis manos se mueven de una manera descontrolada. Y creo que la clave acá es que comprendamos que es fundamental, antes que nada, el autoconocimiento. Trabajar en el autoconocimiento de la comunicación no verbal es la base para empezar a cambiarla. Más adelante les voy a dar algunos tips para que puedan autoconocerse, revisarse y revisitar su comunicación no verbal. Pero vamos a empezar con un poquito de historia. Resulta que en la historia general de la comunicación no verbal se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Y más o menos hacia 1872, Darwin, muy conocido por todos, escribe un ensayo y también un libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. En este libro él empieza a explorar o a darse cuenta que resulta que los seres humanos trabajamos por emociones, que existe algo que se llama el sistema límbico, que nuestra comunicación está muy atravesada por la emocionalidad, por lo que sentimos. Y en otros videos también les he conectado y les he contado que lo primero que uno debe conectar con el cerebro humano cuando está hablando y se está intentando comunicar es con las emociones. Entonces fíjense que Darwin ya desde 1872 sabía que las emociones eran una parte esencial de la comunicación. Y esas emociones se reflejan en nuestro inconsciente y también en nuestro consciente, pero gran parte de las emociones atraviesan el inconsciente humano. Y es ahí donde nuestra comunicación no verbal se ve alterada. Es por eso que cuando estamos nerviosos nos tiemblan las manos y no lo podemos controlar, porque está en nuestro inconsciente. Que cuando nos ponemos rojos ante un público nos da nervios y se nos traba el discurso y no podemos continuar. La razón de eso es porque está en nuestro inconsciente. Entonces, es clave como segundo elemento de este video que entendamos que cuando trabajamos con la comunicación no verbal, estamos trabajando en un sistema consciente e inconsciente. Entonces, hay que traer a la conciencia esas cosas que no conocemos, esas cosas que no sabemos cómo funcionan, que no entendemos muy bien cómo trabajarlas, pero la clave es traerlas a la conciencia para poderlas mejorar y potenciar. Así que con este preámbulo también quiero contarles sobre otro de los antropólogos más famosos que ha estudiado la comunicación no verbal en todas sus dimensiones, y es el señor Paul Ekman. Paul Ekman descubrió a través de estudios antropológicos en cientos de culturas alrededor del mundo, que existen algunas expresiones universales.
es decir, expresiones que se repiten en todas las personas, en todas las costumbres, en todas las comunidades a lo largo y alrededor del mundo, y que esas expresiones universales se van actualizando de acuerdo a la cultura. Esas expresiones son la ira, el asco, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el miedo y el desespero. Esas emociones se demuestran en nuestro rostro y hacen parte de la comunicación consciente e inconsciente que tenemos en el día a día. Y les traigo este descubrimiento sobre la mesa, y la importancia de este descubrimiento es porque demuestra el impacto de las emociones en nuestra comunicación del día a día. Y esas son las emociones predominantes en todas las culturas, que se demuestran en nuestras microexpresiones del rostro. Es por esto que lo primero que hay que aprender es a reconocer cómo están nuestras emociones o cómo se expresan nuestras emociones en nuestra comunicación no verbal. Qué tanto las controlo, qué tanto no las controlo, qué tanto la dejo salir, qué tanto las contengo. Eso es muy importante para empezar a entender cómo funciona nuestro sistema comunicacional. Y ahora, dejando la teoría de un lado y yéndonos a la parte práctica, vamos a hablar de las 3 partes de la comunicación no verbal. Primera parte súper clave y súper importante, la kinesia. La kinesia es conocida como el arte o la parte de la comunicación que estudia los movimientos del cuerpo, de la mirada, del rostro, de los brazos, de las piernas, de la respiración. Y esta kinesia es esto que cuando en las entrevistas de trabajo nos dicen, no, pero es que tienes que mirar siempre al entrevistador y nos cuesta. Eso es en lo que trabajamos en kinesia cuando hablamos de la comunicación o la conexión visual, ¿no? Algo muy clave para potenciar la kinesia en la comunicación no verbal es la observación. Es muy importante que si tú quieres mejorar tu comunicación no verbal y especialmente tu comunicación kinesia y kinésica, hagas un ejercicio de observación. Te mires ante un espejo, ante una cámara, o tengas la oportunidad de grabarte en un video y veas cómo hablas. Veas qué mueves, si mueves más las manos, si mueves más los ojos, si miras hacia arriba, si miras hacia abajo, si te balanceas de un lado para otro. ¿Qué haces? Entonces, mi primera recomendación para entender cómo funciona la comunicación kinésica en ti es que te grabes, es que te veas, es que le hables a un espejo. Y aunque esto puede parecer incómodo, y muchos talleres que yo doy presenciales, pongo un espejo enfrente de la gente y les pido que hagan una serie de ejercicios, es la única manera para que tú te autorreconozcas y veas qué haces, qué no haces, cómo dices, qué mueves y qué no mueves. El segundo componente clave para mejorar la comunicación kinésica es entender cuál es el ancla de la comunicación de cada uno. Resulta que en la comunicación kinésica, los movimientos del cuerpo, manos, ojos, rostro, entrecejo, todo lo que tiene que ver con la corporalidad, existe algo que llamamos el ancla de la comunicación. Y el ancla de la comunicación es algo que se mueve más de lo debido o que se mueve más que el resto del cuerpo. En mi caso, ustedes ya se habrán dado cuenta que mi ancla de comunicación son las manos. Entonces, yo utilizo muchísimo las manos para explicar, para expresar mis ideas y mis emociones. Otras personas utilizan el rostro, los ojos, las cejas, la respiración, los pies, las manos. Pero es muy importante que tú te des cuenta de cuál es el ancla de tu comunicación para que la utilices a tu favor. Para que sepas que cuando vas a grabar un video no te grabes en este plano cortito, que no se te ven las manos, sino que te grabes en un plano más amplio para demostrar el movimiento de las manos, para que sea más clara tu comunicación no verbal y para que uses eso que es el ancla de tu comunicación. Si es el rostro, entonces vamos a utilizar planos más cercanos. Si es, por ejemplo, no sé, caminar en un espacio, entonces vamos a intentar hacer o comunicarnos de pie cuando tengamos un mensaje clave que enviar. Entonces, eso es clave dentro de la comunicación kinésica y es fundamental que lo tengamos en cuenta. La segunda parte de la comunicación no verbal es la proxemia. Con proxemia nos referimos a las relaciones de proximidad entre los objetos, las personas, los elementos que están alrededor. ¿Y por qué se estudia las relaciones de proximidad? Básicamente porque la proximidad comunica confianza, ¿no? Y la confianza tiene que ver con qué tanto yo quiero mostrar de mi comunicación. El lugar en donde yo me siento en una mesa, qué tanto me acerco yo a la cámara, qué tanto dejo ver de mi rostro. Cuando saludo a alguien, lo toco, no lo toco, me acerco. ¿Cuál es la relación de proximidad que tengo con esas personas? Y es fundamental conocer tu proxemia porque
cuando no la conoces y no sacas ventaja de ella, puedes pasar a veces por grosero, por nervioso, por incómodo. Si sabes que a ti no te da miedo aproximarte a la gente y saludar de mano, hazlo. Si sabes que de pronto eres una persona un poco más distante y que prefieres manejar un poco las distancias, busca maneras de ser más cordial, más expresivo con el cuerpo desde la distancia. Y ahora que estamos en este mundo virtual, que utilizamos las redes sociales, el Zoom, todas estas plataformas de comunicación digital, una recomendación muy importante para todos es que le presten mucha atención a qué tan cerca o qué tan lejos están de la cámara, ¿no? O normalmente las comunicaciones en proxemia, en donde mostramos más el rostro, comunican más emociones, porque el rostro por naturaleza es el ancla emocional de la comunicación. Entonces, si tú quieres en las relaciones proxémicas, en tu comunicación, mostrar mucho más tus emociones, por ejemplo, cuando tenemos conversaciones difíciles o en un one-on-one con una persona, o cuando vamos a hablar con nuestra pareja, siempre es mejor que muestres más el rostro para demostrar las emociones que estás sintiendo. Pero si, por ejemplo, tienes una explicación, una exposición, vas a exponer algo, vas a explicar algo, mi recomendación es: haz este plano, que es el que tengo yo, que es un plano medio largo. Utiliza los brazos para que puedas tener más información del movimiento, para que tengas más información sobre el entorno. Entonces, utiliza siempre la proxemia a tu favor, porque lo que comunica son relaciones de confianza, de empatía, y todo eso está siendo medido por el inconsciente humano. Así que mucha atención a ese punto. Tercer punto y último de la comunicación no verbal, que es fundamental y clave para seguir trabajándola, y yo diría que es la parte más importante de la comunicación no verbal a trabajar, y es la paralingüística. ¿Qué entendemos por paralingüística? Tono, timbre, reverberación, volumen, velocidad de la voz. La voz es el activo más valioso de la comunicación, si nosotros tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque la voz transmite emociones, transmite pausas, transmite sentimientos, transmite ideas, transmite importancia, intención. Entonces, si tú quieres empezar mejorando tu comunicación no verbal, mi primera recomendación estrella es escúchate. Grábate audios, escúchate cada vez más, qué tan rápido hablas, qué tanto pausas, cómo funciona el volumen, haces susurros o todo el tiempo estás hablando súper alto. Eso es clave que lo tengas en cuenta para seguir conociéndote muchísimo mejor. Y en la paralingüística pasa algo interesante, y es que la paralingüística puede ser heredada, es decir, tiene un factor genético. Gran parte de nuestra voz tiene que ver muchísimo con cómo es la voz de nuestros padres, la herencia que recibimos en términos genéticos de cómo funciona nuestra voz. Heredamos bastante de nuestra voz de nuestros padres. Otro segundo componente, que es un componente cultural. Nuestra voz va a tener tono, timbre y velocidad distintos de acuerdo a la cultura en la que yo estoy. Entonces, por ejemplo, los argentinos tienen tonos, timbres y velocidades diferentes a nosotros los colombianos. Y eso es importante que lo tengas en cuenta, que nuestra voz también tiene un toque cultural que tenemos que entender o que cuidar. Esto que se llama el acento, ¿no? Que los paisas tienen este u otro acento. Aquí en el caso de Colombia, nosotros lo mencionamos mucho porque es un factor de estudio bastante interesante. Y eso también comunica. Y el tercer factor es un factor aprendido, que sepas que tú también puedes mejorar tu voz, aprender a mover muchísimo mejor tu voz y a potenciarla en el día a día. Para esto es clave, y número uno, que la conozcas, que te escuches, que entiendas cuál es la intención de la comunicación, y cuando tengas una intención en esa comunicación puedas expresarla muy claramente a través de la voz, puedas potenciarla, puedas comunicarla, puedas hacer pausas reflexivas en el momento en el que venga una idea potente, y todo esto potenciarlo a través de la paralingüística de la voz. Entonces, si yo tuviera que darte 3 recomendaciones finales para kinesia, para proxemia y para paralingüística, es: con kinesia, número 1, vamos a observarnos, vamos a grabarnos, vamos a vernos, vamos a descubrir esa ancla de la comunicación. Con proxemia, muchísima atención a qué tan cómodo te sientes con la cercanía o la distancia de la gente, a usualmente de manera consciente dónde te sientas en una mesa, qué tanto te acercas o te alejas de la cámara, cómo te sientes en términos de comodidad. Es un ejercicio de observación de la comunidad proxémica, de la comodidad proxémica. Y el tercer punto, y muy importante, es: escúchate, pídele a otros que te den feedback sobre tu voz, que te digan si está siendo claro, si la velocidad de tu voz es monótona, si puedes mejorar tu voz. Grábate notas de voz, escúchate y poténciala, porque esa es la clave para empezar mejorando la comunicación no verbal.
Así que bueno, fue un gusto volver por aquí. Espero tener muchísimos más videos para ustedes detallando un poco más sobre tips para la paralingüística, para la proxemia y para la kinesia. Y espero verlos muy muy pronto. A todos muchas gracias por quedarse hasta acá y ver este video, y todos los comentarios, sugerencias que tengan, por favor los pueden dejar en la cajita de comentarios. Les dejo alguna biografía muy interesante para aprender más sobre la historia de la comunicación no verbal, y nos vemos en un próximo video para detallar algunos aspectos interesantes dentro de la paralingüística, dentro de la proxemia y dentro de la kinesia. Recuerda que la comunicación sin conciencia no hace parte del trabajo que queremos hacer de aquí en adelante para potenciar nuestra comunicación. Son dos elementos fundamentales que deben unirse, y que cada vez más la clave para potenciar tu comunicación es que hagas conciencia de ella. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.